Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo Con- anochecen, atardecen y amanecen? No sabemos desde dónde se conectan, pero bueno, es una bendición poder estar aquí, compartir con ustedes nuevamente ¿En la hora? y en la hora Vamos a ver si... feliz. ¡Ay! ¿Por qué les Hay que dice? soplarles. Un poquito apestaditos, pero no importa, aquí estamos. Me gustaría saber desde dónde se conectan, lo que siempre les pregunto yo, ¿desde dónde se conectan? ¿Desde qué país? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde dónde están? Qué bueno saber dónde está cada uno de ustedes. Bueno, y mientras nos escriben de dónde se conectan, ustedes saben que esta hora la llamamos la hora feliz y los que son nuevos aquí en la cuenta dirán, pero ¿por qué la hora feliz con ese nombre que le ponen tan horrible a este espacio? Y es porque este es un espacio para dar gloria a Dios con los testimonios que nos regalan las personas maravillosas que la Virgen María envía aquí. Pero ¿cómo así que ese nombre tan horrible? Sí, porque es que como muchas Ah, veces por los títulos que le los ponemos, hay veces títulos. son títulos que dicen, ay, pero ese título, y luego dicen que hora feliz. Entonces el que no conoce la cuenta, Ah, el va que a no ha decir, escuchado los testimonios dicen, pero están locos, como así que están la locos. hora feliz y con esos títulos que ponen nos han dicho, Karen. Entonces, Entonces, por bueno, eso les aclaro, porque pues todos los días hay gente nueva que llega a la casa, a la familia. Entonces, bueno, es porque es un espacio para dar gloria a Dios, ¿cierto? Y hoy sí que le vamos a dar gloria a Dios con el testimonio de Karen Quiñones. imagínense que este testimonio es un testimonio que el Señor me puso a mí en el corazón, hablando con alguien, lo encontré, y yo dije, ay, ¿yo cómo hago para tener en la cuenta ese testimonio tan bonito, tan especial como, pues, tan fuerte? Y como el Señor no se deja ganar en generosidad, llegó el contacto de Karen. Y estamos programado este live hace mucho tiempo, hace mucho rato, y vea, apenas se vino a dar Sí, hoy. hace mucho. Uf, no es cuando uno quiere, sino cuando el Señor dispone. Entonces, Karen, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, yo feliz, feliz de poderlos acompañar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a los que van llegando, a los que se van conectando. Para mí es una alegría inmensamente grande poder compartir lo que el Señor ha hecho, de dónde me ha sacado y en dónde estoy y para dónde vamos. Pero todo ha sido para gloria del Señor. Amén, amén, así Qué es. belleza. Bueno, Karen, nosotros te pedimos permiso para presentarte así, porque pues Karen fue activista muchos años, ¿cierto? Activista LGTB, y ahora es misionera de Lazos de Amor Mariano. Entonces uno dice, wow, o sea, tuvo que haber pasado algo en la vida de ella espectacular, pero bueno, como este espacio es tuyo, vamos a iniciar entonces con una oracióncita, si te parece. Claro que sí. Iniciemos. En el nombre del Padre, del El Padre, Hijo, el Hijo, el del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Amén. En este momento pedimos la protección amorosísima de nuestro Señor Jesucristo. Nos cubrimos con su sangre preciosa. Cubrimos a cada una de las personas que puedan estar escuchando este testimonio. Señor, sabes que todo se hace para honra, gloria y alabanza tuya. Pedimos la intercesión maternal de la Santísima Virgen María para que sea ella quien nos sumerja en su manto maternal, ahí escondiditos, que ningún espíritu inmundo pueda hacer daño de nada de lo que hablemos acá. Nos hacemos invisibles a cualquier acechanza del demonio. Le pedimos a San Miguel Arcángel que nos proteja, que nos resguarde, que nos libre, que pelee por nosotros, que luche por nosotros, esas batallas que al ojo humano nos es imposible ver. Pedimos la asistencia de nuestros ángeles de la guarda para que nos custodien también de nuestros santos de devoción. Especialmente pido la presencia de dos santos que me han acompañado profundamente en todo mi proceso, que son Santa María Magdalena y Santa Faustina Kowalska. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en un el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, Karen, antes de comenzar, yo les quiero decir a todos los que están conectados y los que se van a conectar que no olviden suscribirse y activar la campanita, porque la campanita es la que te avisa cada que nosotros subimos algún contenido, entonces para que no te lo pierdas y porque tú tienes
una labor muy especial en esta entrevista, en este momento tan especial, y es compartir. Esa es la manera de tú regar esa semillita. Entonces, solo compartiendo con las personas que creas que este testimonio les puede ayudar. Bueno, Karen, yo cuando escuché tu testimonio, eh, lo que escuché es que, como a muchos nos pasan, es que no tenemos como esa base católica en los hogares, en las familias, pero eso no es disculpa pues para todo lo que nosotros hacemos en la vida, pero sí es importante, ¿cierto? Entonces cuéntanos de dónde vienes, cuántos hermanos tienes, cómo empezó toda esta historia en tu vida. Bueno, ¿de dónde vengo? Primero, soy una mujer de 35 años, ¿cierto? En este momento. Nací en la ciudad de Cali. Soy caleña, vengo de una familia pues constituida por papá, mamá, hermano. eh, Católico sí, pero más un catolicismo como medio tibio, como medio light, como hacemos pero no mucho, creemos pero no vamos, creemos en Dios, sabemos que hay un Dios, pero Eucaristía poco, bautizada igual por la Iglesia Católica, recibí pues mis sacramentos, gracias a Dios, pero fue más bien como una religiosidad más bien light, o sea, nada profundo, nada profundo. Tengo un hermano, nos llevamos 4 años, al cual amo profundamente con mi ser en este momento, después de muchas cosas que ya se irán enterando, pero que nuestra relación ha ido creciendo inmensamente para la gloria del Señor. Mis Amén. papás también son caleños, son del Valle y se crearon también en familia católica también, pero también un catolicismo como laica. Entonces, pues prácticamente que fue como heredado, ¿cierto? O sea, siempre se me inculcó y hay un Dios y usted es católica y es bautizada, pero respecto a la vivencia de mi catolicismo, muy poco. Vine yo a saber más o menos a profundidad del tema ya cuando entré al colegio. ¿Por qué? Porque entré a estudiar a un colegio católico, franciscano. Entonces se vivía la fe, habían eucaristías, pero como es el tema de la misa, qué se hace en una misa, cómo se vive una misa, que las lecturas, que ayudarle a Fray, que bueno, como todas esas cuestiones. Entonces fue como en el colegio que yo vine a experimentar de alguna manera mi catolicismo, ¿cierto? Hasta que ya llegué como a 11, pues viví toda mi época escolar, como desde sexto más o menos, en colegio católico, sí. Oh, qué chévere. ¿Y en qué momento empezó como todo ese revolcón en tu vida? Como todo eso que llegó del mundo. ¿En qué momento entró eso? Bueno, en parte también por no tener unas bases, ¿cierto? Y aquí es donde yo digo como, es que igual muchos pueden decir, eso fue falta de una juguetera, eso fue falta de que los papás, mejor dicho, le enseñaran, le dijeran. Y para todos los que pueden estar escuchando, les digo que mis papás hacían lo que a ellos les correspondía hacer como papás, que era cuidar, era decir, era evitar, era enseñar, era guiar. Pero, pues uno cuando suele entrar como en esa adolescencia, que todos sabemos que como a la adolescencia viene la palabra adolecer, que es como esa ruptura, esa cosa de quererse encontrar, esa cosa de querer encajar, eso de quererse hallar, ahí, ahí precisamente en ese punto es donde empiezan a suceder un montón de cosas en mi vida. Muchas cosas. A eso sumándole el colegio, igual, pues para nadie es un secreto que en la sociedad en la que vivimos actualmente, estudiar en un colegio católico de alguna manera no es garante ya para muchas cosas. No, para Ya nada. no es garantía para una formación de verdad en una recta doctrina, en formación de valores, en formación de familia, ¿cierto? Entonces exactamente lo mismo pasó.
Lo mismo pasó. Entonces, a mí el colegio me empezó a mostrar muchas cosas que yo también había empezado a buscar, como las saliditas, como las mentiras, como el alcohol, como las fiesticas, que los muchachos, que ya ustedes se van a dar cuenta, que dicen, pero pues hombre, ¿cómo Karen si militaba en una comunidad, en un lobby LGTBIQ+, me está hablando de muchachos en este momento, ¿cierto? Porque uno también es un cúmulo de heridas a través de que va Así es. como creciendo y avanzando. Pero a mí esta etapa del colegio se me abre muchas puertas, o sea, era como estar en una casa y estar en una casa totalmente vacía y estar abriendo puertas y mostrándose algo diferente. Entonces ahí como que la necesidad de entablar amistades nuevas y un montón de cosas como que me llevaron entonces, al alcohol, a las fiestas, a las mentiras, a llegar incluso en estado de alicoramiento a la casa. Estamos hablando de una niña Así de pequeñita, del 14 años. colegio. Wow, bueno. ¿Cuántos años, Karen? 14. Sí, Mm. estabas Estamos hablando chiquita. de 14 años, 15 años, que es, pues es muy pequeño. O sea, uno en este punto lo dice, y hombre, y el mundo se encarga de abrirte un montón de cosas. Bueno, cuando eso sucede, conozco yo a alguien que de hecho pasó una historia muy linda que ya más adelante les contaré con esa persona, que de alguna manera es quien abre la brecha de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en ese tiempo de buscar encajar y de querer estar y de conocer personas, pongo mis vacíos en alguien específicamente. Ese alguien es un chico, pero resulta que con ese chico nunca pasó nada. Nunca pasó nada, pero sí fue un cúmulo de una cantidad de cosas, impurezas, bueno, cosas demasiadamente fuertes que a la edad de 15 años no tendrías por qué estar viviendo, ni estar refugiando, ni estar entregando algo que no le pertenece más que al Señor y que en este momento me doy cuenta de eso. O sea, fue después de más o menos 20 años, 21 años que me hago consciente de todo ese proceso. Pero entonces, ¿qué pasó con él? O sea, fue herida tras herida, dolor tras dolor. Él igual tenía sus novias, pero pues en esa necesidad de sentirme amada y querida, soportaba una cantidad de cosas, aguantaba una cantidad de cosas. A los 15 años, o sea, estamos hablando de 15 años, La 16 años. niña. Exacto, era una niña. La relación con papá era magnífica, o sea, era hablando en ese momento, yo amaba a mi papá con todas las fuerzas de su ser, de mi ser, y hablamos en que para uno como mujer su modelo más grande es su papá. Para Ah, uno como mujer su papá es ese modelo que uno quiere como esposo, es ese modelo que uno dice, mejor dicho, es un superhéroe. Para mí mi papá lo era todo, 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 todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay dos momentos específicos de mi vida muy, muy grandes que el Señor me los muestra ya en mi retiro de conversión, en mi retiro espiritual, y es que unido a esos vacíos que yo tenía con esta primera persona, ¿cierto? Hay una ruptura también con papá porque papá falta al matrimonio. Mi ¿cómo papá así falta al matrimonio con mi mamá. que se separaron los papás? No, ocurre una infidelidad Ah, ok. Ok, ok. puntualmente. Ocurre una infidelidad y esa infidelidad yo la vivo toda. O sea, todo el proceso, yo me doy cuenta, yo veo, a mí me dicen, a mí me llevan, o sea, pasó un montón de cosas, ver a mi mamá en ese proceso, sufriendo, pero amando su matrimonio, porque es una mujer que, a pesar quizás de que era una religiosidad más bien como light, creía en su sacramento, creía en el matrimonio para toda la vida, verla sufrir para mí era una cosa inmensamente fuerte. Entonces ahí ocurre esa segunda
ruptura, porque el hombre que yo amaba con todas las fuerzas de mi No, ser, que tenía allá arriba, se desplomó. total, Se total. desploma totalmente. O sea, mi papá, la figura de hombre en mi vida, de protección, de todo, ya no Y estaba eso ahí. pasó como al mismo tiempo, pues muy paralelo. Se unieron las dos cosas. Entonces, al unirse, primero, pues estaba enfocando mi vida en alguien que era igual de inmaduro a mí, ¿cierto? No había una madurez emocional, no había una madurez ni espiritual, porque pues en ese momento cero en la vida. Pero sucede esto con mi papá, entonces se termina de romper todo. Claro. Entonces mi vida era prácticamente dando vueltas Ujú. en círculo porque yo no tenía, o sea, en lo que creía estarme queriendo refugiar, ya no, o sea, Y y te en lo había que quería correr, derrumbado toda esa imagen que tenías. Ya no era un lugar seguro para ti. exacto, y ninguno de los dos, entonces era algo así como un alma perdidita. Ni el Ay, papá ni la Estaba que mamá. no sabía para dónde ir, entonces en mi afán de que mi papá se me había desdibujado en todo, entonces empiezo a volcar todo eso entonces a esa persona que estaba en ese momento, a dejarme incluso pisotear mucho más, a que la herida terminara creciendo más, a no valorarme como mujer. Yo creo que ahí empezaron mis problemas como de autoestima fuertemente. ¿Por qué? Porque pues no me estaba dando primero mi lugar como mujer. Y ustedes dirán, pero bueno, Karen, ¿en qué parte estaba Dios en tu vida? Hombre, pues yo les cuento que no lo veía por ningún lado. O sea, por ningún lado, por ninguno. Aunque ustedes me dirán como no, pero Dios estaba contigo. Sí, seguramente sí. O sea, yo estoy segura de que era así. Pero eso lo veo ahora. En ese momento para mí era imposible poder ver la presencia de Dios. claro. Era Ujú. imposible Y cuando poderlo no hay ver. una fe madura, no, es a veces flaquea uno muy No, y fácil. en esa etapa de la vida, pues uno se refugia es en los papás. Y si no tenía ese Exacto. lugar seguro, pues se busca en la calle. ¿Y tus papás se separaron o siguieron juntos? No, ellos están juntos en este momento. Ah, qué Ah, qué belleza, bellos. otro Ellos testimonio. están juntos, sí, sí, sí. O sea, por eso les digo, mamá. Mi mamá es una mujer que creyó desde el momento en que decidió unir su vida con mi papá. Pues mis papás en este momento tienen 37 años de casados, van a cumplir, de hecho. Qué Qué belleza. belleza, qué treinta y belleza. siete años de casados cumplen el 6 de diciembre. Qué Pero mamá creyó profundamente en su matrimonio y en lo que es el sacramento y lo que puede hacer el sacramento. Y fue una mujer que oró, y yo digo, aunque no la veía, ¿cierto? Empezó a orar mucho, primero por su matrimonio y segundo por esta oveja que se estaba empezando a descarriar más de lo Y es normal. donde uno, Karen, no entiende, o sea, uno trata de comprender esto, que son momentos muy crudos en la vida, pero cómo el Señor se vale de eso para que lo mires, para que vuelvas tus ojos a Él. De la mamá empezó a orar más, empezó a acercarse mucho más a Dios. Eh, y bueno, ya después más adelante tú. Pero mira que uno dice, ¿y será que si no hubiera ocurrido, no es que Dios mande las cosas, pero si no hubiera ocurrido esa infidelidad, quizás hubieran seguido todos light y de pronto tu madre que oró tanto por ti, que yo lo escuché en tu testimonio, mira qué importante ella en tu proceso de conversión, qué bello eso. Eso a uno siempre le va a dar vueltas en la cabeza. O sea, ¿cómo funciona ese misterio, no? Y entender ese tipo de misterios sería como tratar de entender en este punto como la Trinidad, ¿cierto? O sea, o el amor del Señor tan inmensamente grande. O sea, es algo que no le cabe a uno en la cabeza. De lo que sí estoy totalmente segura es que Dios jamás desprecia una oración, y menos si es de una madre con su corazón dolido entregándole con amor. O Sí. sea, yo no me imagino, porque yo en este punto pienso como literal las lágrimas de mamá, su corazón y su dolor se asemejaban, y él podía verlos casi que como el dolor de su madre. O sea, unas lágrimas de una mamá, yo creo que no se resiste al llanto de una madre. No, bendito Él no Dios, puede con eso. no puede Ujú. con eso.
Bueno, y entonces, ¿en qué momento ocurre todo esto? Yo escuché que cuando entraste a la universidad se vino un tsunami en tu vida. ¿Cómo fue Así eso? Contanos es. un poco. Tras de que ya venía como con ese tipo de situaciones, la universidad fue como abrir la puerta más grande de la casa. Abrir la puerta más grande de la casa. Yo empiezo a estudiar psicología, pero yo ya iba con algo en mi cabeza y era empezar a estudiar psicología para ayudar a las personas, ayudar a los niños, escuchar, no sé qué, pero todo eso se empieza a desvirtuar porque se me abre la puerta mucho más grande, o sea, lo que no había podido conocer dentro del colegio y aunque ya había vivido una cantidad de cosas que no tenía por qué, Ujú, en la universidad se disparó todo. claro. Está todo, empezando porque yo ya no tenía control, ¿cierto? Si yo quería iba a la universidad y si no, no, si quería entraba a clases y si no, no, tenía trabajos cada 8 días, entonces era jueves, viernes, sábado, domingo de fiesta, incluso muchas veces llegué a clases y ojo, pues digo esto no por enorgullecerme de lo cometido, sino porque de alguna manera eso a mí me da dolor de haber perdido incluso tiempo, vida, en esas situaciones. O sea, yo llegaba amanecida a clase, a dar Derecho. exposiciones, se me abre el mundo de las drogas, se me Ah, abre el mundo homosexual. Ahí llegamos, ¿cómo? ¿Cómo se abrió? ¿Cómo homosexual. llegó? Ajá, entonces empiezo yo, tú sabes que dentro de las universidades pues uno tiene todo tipo de compañeros, de Claro. todo. De todo, sí. Entonces tenía ya una amiga que pues gustaba del mismo sexo. Entonces ya ella empezó a decirme, no, mira, yo tengo unos amigos, eso, ta. Empezamos a salir, me empezó a presentar y se fue ampliando el grupo social. Se amplió hasta que llegó un punto en que se redujo a netamente comunidad LGTB. O sea, yo ya salía y era en bares gays, con transexuales, con transgéneros, con travestis, con lesbianas, con homosexuales, todo. O ¿Te sea, sentías todo. más cómoda allí o qué? Pues de alguna manera como que es que, bueno, ahí nos vamos a devolver un poquito. Y es que resulta que en ese momento yo seguía con esta persona, con este chico que les había hablado de los 14 Ujú. 15 es que eso fue cosa que de años, o sea, eso trascendió. Oh, ¿Por qué? Porque pues a la final nosotros nunca tuvimos nada, pero sí era un apego, era un apego que había ahí, claro. incluso en temas de impureza bastante fuertes, y resulta que en todo ese manejo, al ver que pues él podía tener muchas mujeres y a mí pues le importaba de pronto cinco lo que pudiese pasar con mi vida, entonces yo dije, bueno, pues si él puede, yo también puedo. Claro. Ujú. ¿Cierto? Entonces ya no solamente había un vacío por parte de esa persona, sino que empecé a buscar en muchos más. Pero resulta que yo me di cuenta que a él cero y nada le afectaba el hecho de que yo pudiera estar en este punto con más hombres que no fueran él. Entonces en mi cabeza solamente pensé una cosa y dije, vamos a darle en su ego de hombre, en su ego masculino. Entonces, ¿qué tal si ya no es un hombre sino una mujer? Como para darle duro a él, como Como para darle duro a él. que esa fue esa fue realmente la puerta. Y ya, pues yo ya había salido, ya había visto, yo pues normal, esto normal, si Dios quiere a todo el mundo, también los quiere a ellos, y claramente que los ama con todas las fuerzas de su ser, ¿cierto? Pero no al acomodo de lo que profesan, pues dentro del lobby y demás. Entonces, a mí el chip se me empieza a cambiar, entonces ya después le digo a él, como viste, ya no quiero estar con vos porque ya estoy con alguien más y es una mujer. Ah, pero ¿cómo no? Pues eso fue, mejor dicho. Entonces yo dije, Ahí Ay, sí le le dolió pegó. profundamente. Entonces fueron años y años donde de alguna manera fue decirle como, te las estoy devolviendo, entonces por aquí sigo. ujú. Entonces para mí se volvió algo normal.
normal, y entonces empecé a salir y empecé a tener parejas pues del mismo sexo, sin dejar de lado que las cosas en mi casa estaban horribles, horribles, porque todo se había empezado a tejer bajo lo que yo estaba totalmente descarriada, que a mí la universidad me había cambiado un montón, yo ya no estaba en la casa, como les digo, salía jueves, viernes, sábado y domingo, si el lunes era festivo, o sea, a mí me importaba cinco lo que pudiera pasar. En la calle empecé con el tema del consumo de sustancias alucinógenas, empecé a probar cosas que no tenía por qué. Y ni siquiera es por presión social. O sea, yo no siento que lo mío haya sido por presión social, sino más una necesidad como de querer estar, como de estar ahí. Entonces, bastó que me dijera como, vas a probar, y yo, bueno, listo. Entonces empecé primero con la marihuana, eso sumándole que ya desde el colegio venía fumando cigarrillo. O sea, cuando yo dejo el cigarrillo, lo dejo después de 15 años de consumo, que Y fue más o menos. es que también, Karen, cuando las personas se inician a muy temprana edad en vicios de todo tipo, pues hay mayor probabilidad de quedarse y de caer mucho más profundo que una persona adulta. que comienza a probar Exacto. sustancias. Pero Exacto. ¿sabes, Ana? Que ya cuando empiezo pues mi camino espiritual y muchas cosas, yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de todo, o sea, estoy hablándoles de sustancias, popper, coca, micropuntos, ácidos, o sea, una cantidad de sustancias que yo decía en este punto, Señor, gracias. O sea, gracias porque llegar al punto de decir, no, o sea, ya no más, y que Él me diera esa gracia y dejar absolutamente todo hasta el día de hoy. Estamos hablando de No se me 7 años. adelante, ¿eh? Bueno, ya. Un espacio Entonces para como, toser. porque Está posiblemente súper. hubiera podido terminar, Dios no lo quiera, por culpa de las drogas en la calle. Claro, no, Ah, claro. profundamente. O sea, tú tenías todo el checklist para que quedaras en la calle, para Sí, que tu vida se sí. hubiera perdido completamente. Literal, y en mi casa todo estaba de mal en peor porque pues estaba esta situación, el respeto por mi papá se había perdido en lo absoluto, las peleas eran continuas, o sea, las peleas que yo tenía con mi papá, Alex y Ana, o sea, eran una cosa que no tienen precedente alguno, o sea, no hay manera de describir esto sin que duela el corazón, literal. Las discusiones con mi papá, las peleas con mi papá eran algo monumental, o sea, era una cosa que era, mi casa era una batalla campal. ¿Por Ay, qué? Porque yo le tenía rencor, dolor, odio a mi papá. Lo culpaba absolutamente todo. Y por ende, miren esto tan increíble, y por ende empiezo a generar también un odio y un rencor hacia mi hermano, solo por el hecho de ser hombre. Ah, ok. claro, Habías total. trasladado a él el dolor que sentías con tu papá, también ya lo O sea, tenías en tu a hermano. los dos hombres. ¿Y con tu mamá cómo Las estaba la figuras cosa? Mi masculinas acá. mamá, no, mi mamá para mí era, no, pues pobrecita mi mamá. O sea, mi mamá era la que tenía que callar, mi mamá era la que tenía que llorar, mamá era la que a veces escuchaba sollozando en su habitación con la puerta cerrada, mamá era la que, no, la que encontraba llorando cuando yo salía y llegaba a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las Total. 8 de la mañana del otro día. Mamá era la que encontraba yo con una cara de tristeza durante muchos años. O sea que la confrontación era con tu hermano y con tu papá, Exacto, solamente la con ellos dos. confrontación era con ellos. Era con ellos. Ellos ya Entonces, sabían que te gustaban las niñas y que consumías drogas. Ya no, sabían. de hecho, ellos vinieron a enterarse del tema del consumo de sustancias
cuando grabé el primer testimonio. Oh, por Ah, Dios. qué Ahí ellos se dieron cuenta, aunque mamá en algún momento, un día me encontró pues una bolsita y pues yo le inventé un montón de cosas, pero pues mamá es mamá. Las Sí. mamás son mamás donde sea y su corazón siempre estará puesto en sus hijos. Y ellas saben, Señor les da algo especial para con sus hijos, ellas saben. Pero mamá es lo más hermoso que yo puedo tener en mi vida, la verdad. Qué Por belleza. ella y sus oraciones, pero cuando eso, o sea, mi hogar estaba roto totalmente. Ya a eso le juntamos el hecho de que empiezo yo a un día ya dejar de ser la niña que se ponía falda, ¿cierto? La niña que se ponía falda, la niña que usaba vestido, como a ponerse un poco más masculina, como a masculinizar sus formas, bueno, muchas de esas cosas. Y dentro del novio, dentro de mis amigos, que todos eran como de la comunidad, hay dichos particulares dentro de la comunidad LGTBI, hay dichos particulares entre ellos mismos y catalogar a la gente. Y es como, entonces a mí un momento ya, cuando ya estaba así como eh, masculinizándome un poco, o sea, cambiando de pronto mi forma de vestir, entonces ya ellos decían que yo era un machito, así, ¿Quiénes decían? ellos ¿Tus mismos te amigos? decían. mis mismos amigos. Ok. Y entonces ya no me decían negris, por lo general la gente siempre me ha dicho como negris, negrita, negra, ¿cierto? Que para mí eso no es un insulto, de hecho es como la manera en que me demuestran su amor, de alguna manera, porque entiendo yo que lo dicen de una manera amorosa. Cariñoso, sí. Exacto, entonces ya no me decían negrita, sino negro, ese tipo de cosas que empezaban a calar y yo ve. ¿Te gustaba? Como que sí, como que me gusta, como que ya no es tan Karen, ya no es tan negra, sino tan negro, ya empezó como a calar ciertas cosas. Entonces a alguien le dije como, oíste, mira que yo tengo como esta cosa y a mí me gusta que me digan así, me gusta como, no, me contactaron con una gente, con un lobby en ese momento. Pues estaba en Bogotá, creo que de hecho ya como que se acabó. Entonces empecé a conocer, me dijo, no, hay mucha más gente que se siente así. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay más gente que se siente así? Y yo, entonces empezaron a contactarme con gente y no, y que es transgénero. Entonces empecé yo a conocer el término transgénero, el término transexual, empecé a averiguar y dije, no, claramente así es como yo me siento. Yo no me siento mujer, yo soy un niño, Entonces empecé como a darme palmaditas en la espalda. Eso era de que reforzaban la conducta. Entonces ya empecé a conocer personas así, porque eso es como cuando uno quiere un carro rojo y ya solamente ve carros rojos en la calle. Así tal Claro. cual. Ah, sí. Ay, Pues el demonio es demasiado astuto, entonces también te empieza a poner. Y te envía gente y sí, y vas a empezar la transición y yo, pero ¿qué es transición? No, que cuando empiezas un proceso hormonal, que empiezas a inyectarte esto y yo, pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo? Esperen un momentico. Entonces empiezo yo a conocer a más profundidad de esto y la gente, y digo yo, ay, ve, mira, si está chévere. La ropa de hombre es mucho más linda, la ropa de mujer, eso de estar uno apretado, pues tampoco, esto, lo otro. Entonces ya empecé a cambiar ciertas formas, pero ahí es donde viene algo increíble que ya entiendo después, y es que parte de todo eso que estaba sucediendo en mi mente y en mi cabeza era la ausencia de una figura masculina en mi vida. Porque como ya les dije, mi papá se había desdibujado totalmente para mí. Ujú. Entonces, en la búsqueda de ese rol, en la búsqueda de esa figura masculina en mi vida, y al no encontrarla, pues adivinen qué pasó. ah, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Qué estábamos pasó? como? ¿Qué pasó? Pues la asumí yo. Ah, Entonces la asumo yo, o sea, en esa búsqueda, ya por un lado ya había pasado estas cosas con este muchacho, ya todo había quedado ahí, entonces
pues cero, porque yo ya había empezado a andar con niñas y se me empieza a desdibujar el tema de familia en mi mente. Entonces yo, pues familia puede ser dos mujeres, familia pueden ser dos hombres, familia con hijos y puedo tener hijos y cualquiera de las dos se embaraza y bueno, empecé a tener un montón de cosas en mi cabeza. Ideologías que empezaron a ser alimentadas, porque todo eso se alimenta, Estabas todo, ahí en el círculo donde recibías toda toda la la información información, fresca. Exactamente, de primera hasta, mano. hasta un momento, hasta en un punto en que Dios, pues, ¿para qué? O sea, Ujú. si Dios a ti te ama, Dios, y esto se repite como cassette, y es lo que se aprenden, y se lo dicen al uno y al otro, y eso pasa del otro al otro, y es que Dios es un Dios de amor, y como Dios es un Dios de amor, te va a amar como tú vengas, con lo Mm. que decidas hacer. O sea, en este punto de mi vida yo claramente sé que Dios es un Dios de amor, pero no es un Dios de amor al acomodo como ellos quieren colocarlo. No. Exacto. Aparte que el Señor es bastante claro con muchas cosas, pero en este punto de mi vida yo ya estaba más de allá que de acá. O sea, ya la niña que mis papás habían conocido se había desdibujado totalmente. Una preguntita, Karen. Dime. ¿Tú ya no tenías ningún círculo de amigos como los que tenías antes? Todos eran ya de Todos. este lobby. Sí. Todos. Ya no había Ah, ninguno. ya, o sea, ya no tenía ningún tipo de amigos heterosexuales, ya. Ah, Eso ah. no Porque todos sus existía. intereses cambiaron completamente Todos y los más intereses que, cambiaron. Exacto. ajá, ya no era, pues no, como ya se empezó a vestir diferente también, me imagino Claro, que allá se había empieza uno volcado a no todo allá, encajar y encajar en en otro otro lado. lugar. Exacto. Entonces, pues como ya me veía distinto, pues que iba a estar con la otra gente, pues porque ellos quizás no iban a entender, quizás me iban a juzgar, quizás me iban a señalar. Entonces me quedo con todos los que son como yo. Como yo. En ese punto, ¿Cuántos jóvenes, Karen, se deben estar sintiendo así en este momento? Porque muchos. como ahora, demasiados. O sea, como ahora el mundo ofrece tan, o sea, nos invita a naturalizar tanto todo, ¿cierto? Y nos están bombardeando por todas partes con todo ese tema de ideología de género. Entonces, ¿cuánta gente se estará sintiendo así? ¿Cuántos jóvenes? Y, no, y de pronto con este testimonio, porque me imagino que en ese momento tú estabas en un lugar, en un momento cómodo, habías enterrado a esa Karen, la estabas enterrando, una manera también como de deshacerte de todo lo que habías vivido, de todo eso que habías sentido, pero creerán que de ahí para allá lo que viene es fiesta, ¿cierto? Entonces, si alguno de ustedes se ha sentido así en algún momento, pues déjeme decirle que aquí Karen nos va a mostrar que ¿Cuál es hay, el camino? que hay esperanza para regresar y sanar. No, Ana, y lo más triste de todo es que muchos dirán, pero usted la pasaba muy bueno en la calle y con sus amigos y sus amistades. Y yo les puedo decir que quizás sí, en el momento en que todo estaba, pero en la soledad de tu habitación después de que llegabas de una fiesta de 2 días, sentada al borde de mi cama, llorando porque el dolor no se iba, porque el dolor había regresado, porque la tristeza aumentaba, porque tu corazón se sentía destrozado, porque de alguna manera el Señor como que trataba de dar conciencia del daño que te estabas causando. Eso nadie te lo dice. Ujú. Nadie te lo cuenta y con ninguno de tus amigos con los que estabas horas antes lo vives. Nunca, nunca. Porque esa soledad, esa tristeza, ese dolor, a nadie se lo compartes. A nadie. Y es algo que se vive solo. Solo. Pasaron un montón de veces, pasaron un montón. Que llegando con la euforia de la fiesta me sentía al borde de la cama a llorar, a mirar la soledad en la que estaba sumergida. Increíble. Qué Pero duro. hasta incluso en ese momento yo le echaba la culpa a la sustancia. Yo decía, yo no, qué mal viaje, qué mal cosa, qué mal todo. Ya no vuelvo entonces más a esto porque me está dando súper duro. Que ahora comprendo que era un dolor profundo, un vacío en el corazón, pero un vacío inmenso. El Claro. todo es que cuando ya empiezo a conocer ya más a profundidad todo este tema y empiezo a asumir el rol, conozco pues ya
este lobby, este colectivo, y ahí me muestran, y yo digo que el demonio se desplegó en todo su esplendor, ¿cierto? Porque ahí ya entro yo profundísimo con el tema de la hormonización, porque ya empiezo a tener entonces psicólogo, psiquiatra, que endocrino, que medicina general para el tema de la transición y la hormonización. Comienzas con ese proceso, la transición. Comienzo con ese proceso, pero es algo que yo digo hasta el día de hoy, es lo peor que pueden hacer con un ser humano. Aunque muchos digan que les ha salvado su vida, pero salvar la vida no es empezar un proceso de transición, no es una terapia afirmativa, no lo es. Porque pues aparte de todo, bueno, yo trabajo directamente, que creo que lo habrán escuchado, en una fundación que se llama Fundación Conciudadanos, y hay un spin-off que se llama Unión Familia. Nosotros nos dedicamos pues como a la difusión, al estudio, a la investigación, bueno, a muchas cosas entre otras. Entonces yo me he dedicado a la investigación profundamente con este tema, que fue el que me aquejó en muchas cosas. Y no es la solución, no al que me pueda estar escuchando, que le puedan estar ofreciendo ahí otras alternativas, no es la terapia afirmativa, no es la hormonización. Estudien, lean, revisen de dónde vienen estas ideologías, revise, o sea, en serio, si yo hubiese hecho esto años atrás, me hubiera evitado un montón de problemas y riesgos físicos, emocionales a mi vida. Porque eso es como una secta, ¿no? Eso es horrible que a ti te hormonicen, hombre. No, no, te estás inyectando veneno a tu cuerpo, Bendito Dios. veneno a tu cuerpo, o sea, lo que esto conlleva, si yo tengo problemas después de 7 años de haberme puesto hormonas, nada bueno puede ser para tu cuerpo, o sea, ¿cuál es la necesidad? Bueno, de eso ya hablamos más adelante, pero cuando yo empiezo a conocer esto, a mí se me abren un montón de cosas en mi vida. Más, otra puerta. Entonces, detrás de la puerta más grande había otra puertita chiquita que abrí y se terminó de abrir lo que, mejor dicho. Porque con este tema de la hormonización empiezo un choque demasiado psicológico. O sea, yo empecé a inyectarme hormonas. Entonces, aquí es donde viene lo irrisorio de todo esto y al punto a lo que estamos llegando. Ustedes dirán, pero pues, ¿cómo puede ser posible? Bastó una cita, una cita psicológica y una cita psiquiátrica para que me diagnosticaran con disforia de género para poderme empezar a inyectar las hormonas. Ay, oye, o sea, Una cita, un les estoy. diagnóstico y todo. Porque Duro. es que la disforia de género, si nosotros lo hablamos desde la parte clínica, existe, que hasta eso ellos quieren quitar de absolutamente todo, porque eso no es una enfermedad, eso no es un trastorno, pero sí lo es. Sí lo es y sí tienen un diagnóstico y sí hace parte del DSM, que es donde están todas las enfermedades mentales con sus criterios y diagnósticos. Ahí está. O sea, sí hace parte o aparece como disforia de género o distorsión de la identidad, creo, si no estoy mal. Como cualquiera de esos dos, pero sí existe, sí está. Entonces, Ah, como una enfermedad debe ser tratada, pero la solución no es la hormonización, no es. Uy, no, delicado. claro. Total, y si nosotros vamos a libros, vamos a averiguar, hay libros demasiado buenos acerca del tema y habla de que todos los niños, escúchenme esto, todos los niños y todas las niñas en un punto entre el 77 y el 95% de las niñas y niños sufren de disforia de género, sufren los niños, pero que esta disforia es superada al entrar en la adolescencia. Imagínate. Al entrar en la adolescencia. Pero si lo cogen en la entrada de la adolescencia y le hacen todo ese lavado de De cerebro que cerebro, te hicieron a ti, lo terminan convenciendo de que usted lo que necesita es Y es más, hormonización. se los dejo así, ni siquiera la entrada de la adolescencia, que está pasando con nuestros niños ahora. Hormonizaciones, supresores de pubertad a los 6 años. ay no, qué No. increíble.
que Estamos hablando de está eso. muy fuerte. Sí, está fuerte. Entonces, Y, y se ve muy fuerte en muchos otros países donde el Estado es el que quiere que esto suceda sí, y total. donde impulsa es a los mismos profesionales y los alientan es a que den ese tipo de diagnósticos. O sea, gravísimo. Claro, terrible. Sí, porque lo que se prolifera en este tiempo es la terapia afirmativa. La Ujú. terapia afirmativa, o sea, sí o sí, un profesional ni siquiera puede negarse, no puede negarse a realizar terapias afirmativas o si no estaría incluso incurriendo en algún delito. O sea, a ese punto estamos llegando. Entonces, des en cuenta nada más, o sea, cuál es el filtro para que a mí me diagnosticaran disforia de género en una cita de 40 minutos. No, Karen, ¿qué terrible. edad tenías cuando te empezaste a inyectar? Yo tenía, ponle tú, unos 22 años, o sea, ya estaba grande. Ujú. No, pero igual. Tenía unos 22 años, sí. Ok, 22 bueno, años. entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Eso Entonces fue cuánto tiempo duró? yo empiezo porque empiezo a ponerme las hormonas, esto se volvió hormonas quincenales, hubo un tiempo donde me pusieron hormonas trimestral, o sea, imagínense la carga hormonal tan fuerte que tenía que ser para ponerme una inyección cada 3 meses. ¿Y qué sentías? ¿Eso qué te No, produjo? eso tiene demasiadas connotaciones físicas, muchas. ¿Por qué? Porque esas hormonas, lo primero que hicieron en mí fue quitarme mi periodo menstrual. Claro. Increíble. ¿Y qué pasaba Porque en tu un casa? hombre, Esa es una de las grandes señor, dudas que tengo. ¿Qué te decían en tu casa No, tus pero ¿y la papás? parte física? Espere, la parte Sí, en la física. parte física, pero luego me cuentas de tu casa qué pasaba allá, qué te decían. vea que sí, lo primero que se va es tu periodo menstrual, porque pues ellos te dicen, pues un hombre menstruando nunca, Ujú. ¿cierto? Pero mira qué contradictorio es, porque un hombre menstruando nunca, pero un hombre embarazado sí, nuevas masculinidades. Ajá, entonces ahí es donde uno Qué dice, pues, locura. hombre, y en este punto ¿Cómo yo digo caemos en como, todo eso? entonces en este punto sin soberbia ni nada es donde me encanta mirarlo y decir, mentirosos, pues se te cae por tu propio peso, tu pensamiento, tu ideología, ¿cierto? Entonces primero tu periodo, mi periodo menstrual se fue, o sea, al otro mes ya. Y que si lo vemos en una parte espiritual también tiene una connotación, porque de alguna manera el Señor te hace mujer, ¿cierto? Y tu periodo menstrual es como ese signo de que tu cuerpo se preparó para la maternidad. Para dar vida. Claro, total. Exacto, entonces lo primero es que se va. Segundo, la grasa corporal, pues uno como mujer biológica tiene una distribución o unos focos de grasita específicos. Las Ujú. caderas, incluso cuando uno sube de peso, el tema de los glúteos, el pecho, bueno, muchas de esas cosas son como cúmulos de grasita, ¿cierto? Con las hormonas empieza la redistribución de grasa en tu cuerpo. Guau. Uy, ¿cómo será el sistema por dentro todo ¿Cómo choqueado sin saber cambia? qué hacer? ¿Dónde cojo? Imagínate, o sea, que tu cuerpo funcione de acuerdo a una mujer y empieces a inyectarle hormonas masculinas y es que es hombre, es hombre, es hombre, pero soy mujer, pero ¿qué produzco? O sea, eso es. Y eso se traslada, o sea, es que todo es conectado, el Señor es perfecto en la creación del ser humano, porque eso empieza a trasladarse a tu parte psíquica, a tu psique, a nivel cerebral. Entonces, claro, como hay un desbalance hormonal, tu cuerpo empieza a fluctuar mentalmente en una cantidad de emociones primero. O sea, Ana, de cuenta que estás embarazada y llegas a ese punto donde ni te soportas el esposo, donde todo te fastidia, el calor, la comida, el olor. Lo mismo pasa en este tema hormonal. Tu cuerpo está en un desbalance porque le estás inyectando algo que no produce normal, pero tu cuerpo biológico sigue produciendo. O sea, ¿Y cómo es se un choque sentirá todo eso? fuerte. Uy, yo creo que Eso es náuseas sentías y todo eso, ¿no? No, eso era Tú horrible. hablas y a mí me dan como yo me imagino como ese cuerpito por dentro en esa lucha, Totalmente. sintiéndose uno maluco. Entonces ya yo para ese tiempo me fajaba el pecho.
O sea, me lo fajaba totalmente, o sea, utilizaba bander, me ponía vendas. ¿Por qué? Porque tenía que empezar a adoptar el rol masculino. Ya seguido de eso, pues los músculos de alguna manera, o sea, es que miremos nada más esa parte fisiológicamente y en la fisionomía somos totalmente diferentes los hombres de las mujeres. Claro. Entonces empiezan a aparecer músculos donde no había, pues claramente había que hacer ejercicio porque había que quemar la hormona. O sea, porque eso incluso a nivel psíquico te aumenta la libido. Entonces También. tenías que hacer ejercicio, el apetito se abre, pero de una manera que tú no te alcanzas a imaginar. Claro, como comen los hombres, comen el Exactamente, o plato sea, es y uno doble dice, de la mira, mujer. es verdad. Mm. Tu apetito se abre, pero muchísimo, empiezas a comer, tienes que hacer ejercicios. Ya seguido a eso, ponle más o menos al mes y medio, mi voz empezó a cambiar. Ay, El tan Wow. engrosamiento, fuerte, Karen. el Qué fuerte. engrosamiento de las cuerdas vocales empezó, y les estoy hablando de 2 meses y todo esto lo viví durante 7 años. Ay, Wow. 7 años inyectándote cada 15 días, 7 años, cada mes. Ay, Jesús, bendito, bueno. 7 años, Pues, fueron 7 años y todos esos cambios no solamente fueron al comienzo, no, porque la ansiedad persistía, la soledad y la tristeza seguían, aun cuando estaba queriendo verme, como me quería ver, no había una plenitud en mi ser, pero aún así continuaba. También unido eso al vacío por mi papá, las peleas eran horribles. O sea, si antes les decía que había un caos, mi casa era batalla campal. En este punto ya. ahí sí la pregunta de mi Sí, esposo. ¿y qué decían en tu Cuando te casa cuando veían, arrancaste ese proceso de no, hormonización? No, cuando pues es que veían que cuando a entraba nadie a le pedí cambiar. permiso, les dije nada. ¿Le O qué? sea, lo empecé a hacer y ya un día llegué sin pelo a la casa. Ay, bendito. Wow. Ya de un momento a otro, Karen dejó de utilizar faldas, empezó a colocarse pantalón masculino. Karen dejó de utilizar blusas o busitos y empezó a colocarse camisas. Claro. Karen ya no tenía pelo, sino que estaba totalmente rapada. Pero no Karen solo ya eso, no cuando te empezó a utilizaba. cambiar la voz, cuando empezó a verte musculosa, Pues, pues, No, eso fue las peleas más grandes en mi casa, claro. porque es que mis papás habían tenido una niña. claro. Ellos habían tenido una niña, entonces al yo verme así como, tan hombrecito de la casa y demás, entonces yo ya sentía que podía ponerme al igual de mi papá. Oh, por Dios, claro. Mm. O sea, a ese punto estaba la situación. O sea, a ese punto había llegado todo. Entonces yo ya igual que mi papá, al igual que mi hermano, entonces es que porque él, pero porque yo no, si es que yo soy el mayor, o sea, yo desdibujé todo, o sea, yo olvidé de ahí para atrás lo que había sido Karen en la vida y ahora tenían era Tomás, como decía llamarme, ¿no? Estaba ya Tomás, entonces ahí empezaron un montón de cosas, peleas, de hecho me fui de mi casa porque estaba viviendo me fui a vivir con mi pareja en ese momento, o sea, todo fue un caos literal, que yo en este punto de mi vida veo y digo, uy, no, todo era un caos, pero era necesario ese caos, era necesario la miseria en la que tenía que vivir, pero las hormonas causaron incluso muchas más cosas en mi cuerpo. Tú pasas por una segunda pubertad, Ana, o sea, empiezas a brotarte de nuevo, empieza a salirte vello facial, empiezas Claro. incluso esas hormonas te propician la calvicie, la alopecia prematura, o sea, eso es un tema Uy, muy denso, fuerte. te empiezas a brotar, te sale brote en los brazos, literal es una segunda pubertad y todo lo que conlleva esa segunda pubertad. No, Karen, y que 7 años son 7 años. Sí, Bendito Dios, fueron 7 años siete con esa años. carga hormonal fuerte. Y En entonces, esos, en esos 7 años entré a estudiar pues como a una entidad gubernamental, ¿cierto? Entonces cuando yo entro ahí, había que utilizar uniformes. Entonces yo dije como, no, yo necesito hablar con el director, necesito explicarle mi situación,
por el desarrollo de la libre personalidad. O sea, yo ya ahí ya estaba, era con todo, a mí me tienen que dejar porque mis derechos no son vulnerables, mis derechos se respetan y no sé qué, nadie va a pasar por encima mío ni de mi transición. Me llamo Tomás, pero necesito que me traten como un hombre, necesito tal, porque a mí tampoco me daba pena explicar todo el proceso. O sea, decía, soy un hombre trans, entonces está una mujer trans. Bueno, en ese momento era lo que se manejaba, entonces pues estoy en mi proceso de transición y necesito ser tratado como tal. Fin. Entonces yo no voy a utilizar uniforme femenino, yo utilizo corbata y pantalón igual que los niños. Me dijeron, sí, no hay ningún inconveniente, y así pasó. Entonces claramente yo utilizaba corbata, pantalón, camisa, muy masculino, y así transcurrieron varios años en mi vida hasta que llega un punto, acá ya vamos llegando a lo bueno, llega un punto donde digo como es un año, todo sucede en un año, todo sucede en un año, y ese es el 2017. Todo sucede en un año y resulta que yo tenía que ya ir a Cali a hacer todo el trámite de mi registro de nacimiento para poder hacer el cambio de nombre, para poder hacer todos los papeles legales, porque pues no se trata simplemente de tu partida de nacimiento, sino que de eso van todos tus papeles de ahí en adelante. Claro. Cédula, tu diploma del colegio, todos los documentos que tú pudieras tener en el momento en que haces por medio de la minuta y todo cambio de nombre, tienes que hacerlo, o si no, Karen, o sea, Karen deja de existir. Claro. Entonces empecé a hacer como todo ese trámite y yo tenía que viajar a Cali. O sea, ahí es donde aquí es el punto donde ya después empiezo a ver a Dios. Porque yo tenía que viajar a Cali a hacer eso, pero si yo faltaba, que iba a ser una semana, perdía eso que estaba viendo, que era una transversal. Entonces me dijeron, no, Karen, no puedes viajar porque si no la pierdes. Y yo, ah. Entonces yo, bueno, voy a esperar Semana Santa o mitad de año para ir y hago esas vueltas. ¿Cuál era la connotación de Semana Santa en mi vida? Nula. Para mí una semana más. Entonces, ¿qué pasó? En Semana Santa no pude ir porque mi abuelo se enfermó y mis papás tuvieron que viajar. Entonces yo ya había vuelto a la casa porque ya me había ido y había regresado. Y mi papá me había echado. Habíamos tenido un agarrón horrible. Yo le dije, pues me largo. Usted a mí no me... Eso fue horroroso. Horroroso. Y él me decía que yo tuve una mujer y yo pues esa mujer se murió, la mató. O sea, fue horrible, fue horrible. Lo culpabas a él. Totalmente. Entonces ya en ese punto, entonces yo ya había vuelto a la casa por mi mamá, precisamente por mi mamá. Entonces ya conocí yo ya, bueno, me fui, volví otra vez a la casa, ellos se fueron, yo me quedé ahí en Semana Santa. A mitad de año, papá se iba del país y empezaron otra vez los problemas, los problemas, los problemas. Ya de ahí yo pasé a trabajar, porque yo ya vivía en Ibagué. Yo vivía en Ibagué y empecé a trabajar en una universidad privada pues de esta ciudad. Empecé a trabajar ahí y conocí a alguien de la comunidad de Lazos. Ah, la comunidad de lazos. Ajá, conocí a alguien de la comunidad de Lazos, que el señor infinitamente inteligente era una de mis jefas. Pero entonces, pues claramente yo iba a trabajar en camisas, mucho gusto, mi nombre es Tomás, tal, no sé qué, y también les conté la misma historia. Esa mujer me amó profundamente, o sea, literal era la misericordia pura del Señor, o sea, en Oh, ella era todo. Y yo, Dios mío, ya después yo dije, como es tan inteligente en la vida, o sea, él sabe cómo hacer todo perfecto. Y yo traía una herida con la iglesia, una herida desdibujado todo lo que era familia, dolores en mi corazón, creyéndome hombre, hormonas de 7 años, o sea, era todo un cúmulo de situaciones que a mí me habían vendido los católicos señaladores, justicieros, fastidiosos, cero misericordiosos, retrógrados.
todo lo que está mal me lo habían vendido a mí ahí, o sea, la religión la religión y este tema son cosas totalmente aparte, te van a señalar, te van a intentar cambiar, sos lo peor, la escoria, la basura de la sociedad, vos, o sea, así, o sea, en ese punto, entonces yo tenía Qué Un fuerte. choque. mi choque bastante fuerte porque pues si bien no había tenido unas bases fundamentales, pues todo se había desdibujado a medida que había ido creciendo. Entonces, antes de que mi papá se fuera, tuvimos la pelea más grave de todas. La más grave de todas, que de hecho hubo golpes, bueno, la más grave de todas. Cuando eso pasa, ella me había dicho muchas veces como, Karen, vamos a un grupo de oración. Y yo, no, esa rezadera a mí no me gusta, yo qué voy a ir a hacer por allá, usted a qué me va a llevar por allá, eso qué pereza y qué fastidio. Aparte que yo había escuchado de Lazos mucho antes porque mi mamá ya había ido, mi hermano ya había vivido retiro, pero pues yo decía, yo estoy en mis cosas, cero, nada, que vamos a un grupo, yo no va a usted a su grupo sola, le decía. Porque ustedes se hicieron amigas, buenas amigas, confiabas en Eh, ella. sí, con ella, claro, o sea, era una amistad profunda. Qué, Entonces, o sea, fuera de ser mi jefe, ella hizo todo para ser mi amiga. qué belleza. Qué bueno. Hizo todo. Todo Entonces, por las almas. todo por las almas. Entonces ya como que yo empecé a bajar las armas. También empecé a bajar las armas. Y ella, Karen, vamos a un grupo. Y yo, no quiero ir por allá. Cuando yo quiera ir, yo le aviso y vamos. Cuando yo tengo esa pelea que les contaba con mi papá, que fue súper fuerte antes de que él viajara, de que se fuera del país, hubo esa pelea y yo llegué mal, pero llegué súper mal al trabajo y era justo un viernes. Entonces, en ese llanto, como a las 9 de la mañana, yo le dije, lléveme a ese grupo del que usted habla. Ella no me dijo nada, ni me dijo, ay, de verdad, en serio. Ya solo Toda reprimiendo su felicidad. sí, y eso después me lo Y por contó. dentro, No, ella no sabía qué hacer. O sea, pues me decía, yo quería garitar, pero no podía. qué bella. Entonces ella solamente me miró y me dijo, listo, ya. ¿Feliz? Ujú. Era como quien no nada. Entonces Ya ya toca. esa noche, ya al final del día, como a las 6, me dijo, vamos al grupo. Yo la volteé a mirar y me sonreí. Y me dijo, no va a ir. Y entonces yo le dije, sí, vamos. Y fuimos. Fuimos al grupo, pero pues claramente yo me sentaba en el lado de los niños y ella pues en el lado de las mujeres. Cuando yo llego a este grupo de oración, resulta que empiezo a ver caras conocidas, ¿Como pero cuál? De era tu de mi... vida Dime algo. pasada. ¿Cuál? ¿Qué caras conocidas? Pero entonces no era de mi pasado oscuro, sino más bien del colegio, de gente que había querido mucho en el Ah, colegio. qué bien. Entonces encuentro yo a alguien y yo voy entrando hacia la iglesia y hay alguien que me dice, mi negra. Y yo, ay Dios mío. O sea, literal sentí como pánico, o sea, fue una cosa Pero como sí te reconocieron. exacto, pero era porque ella me conocía, o sea, ella Conocía tu transición. no conocía mi transición, pero sí conocía, sí había conocido a Karen y pues hay cosas que Te jamás cambian. se me fueron incluso en la transición y fue mi sonrisa, o sea, son rasgos que el Señor deja claramente, o sea, y ella me había visto durante años en el colegio, entonces era Ah, claro. imposible que quizás no me fuera a reconocer por algo. Entonces cuando yo la volteo a mirar, me dice, qué alegría que estés acá. Ella es la esposa del director provincial y local de Ibagué, que quiero con todas las fuerzas de mi ser. Y ella me dijo, mira, qué alegría verte por acá, que no sé qué. Y yo como toda muy seria, yo le decía como así, no sé qué. Bien. Y ya ella siguió y yo me senté y así pasó, ponle como 3 grupos de oración, o sea, pero yo iba al grupo de oración, me sentaba, lloraba, se quedaba en la emoción, salía, iba, compraba ahí sustancias y me iba a fiestear. Ah, Así pasaron como unos 3, 4 fines de semana, unos 4 viernes más o menos. Cuando un día mi jefe, mi amiga, ¿cierto? Ella me dice,
¿por qué no te vas de retiro? Y yo, no, tengo plata, ya bastante con ir a los grupos de oración, plata para irme a un retiro y esa rezadera, 3, 4 días, ustedes acá no me van a dar permiso. Todas las excusas habías y por haber, todas las saqué, todas las hice, todas las dije. No tengo plata, pero para salir sí, para comprar ropa también, todo. Entonces ella me dijo, bueno, entonces vamos a este grupo de oración, la va a dar el director, no sé qué, y yo, bueno, pues vamos, ya había ido otros 4, pues ya que más daba. Entonces me fui para este grupo y volví, me senté pues en el lado de los niños y todo, yo así sentado. Cuando el director empieza a hablar, iba súper la efusión del Espíritu Santo, pero estaba así súper fuerte, iglesia llenísima, muy, muy llena, demasiado llena. Cuando él en un momento se queda callado, él se queda en silencio y empieza como a mirar las almas, a mirar la gente y se queda callado y coge el micrófono y dice lo siguiente: levanten la mano las personas que no han vivido un retiro espiritual de la comunidad. Entonces la gente empezó como a levantar la mano y yo estaba así con las manos quietas. Cuando yo volteaba a mirar y estaba mi amiga al otro lado así mirándome con cara de Levante la mano. levante la mano. Entonces yo alcé la manito, era así como quien no quiere. Entonces él vuelve y se queda callado otra vez. Y vuelve y coge el micrófono, pero es que fueron esos momentos así que yo digo, Señor, esto solo es tuyo, porque si no... Y él dice lo siguiente, dice, esta noche la Virgen tiene un regalo, y es que todas las personas que alzaron la mano, la Virgen María les regala el retiro espiritual. Yo, No, lo que me faltaba, que me lo regalaran y me chulearan la excusa más grande. exacto. Entonces yo dije yo, ¿y ahora dónde me escondo? Claro, Ah, ¿Qué hago? Yo sí había sacado todas las excusas habidas y por haber. O sea, era como, ya no tienes más excusas. O sea, el Señor era la como, jefe al lado, como, exacto. Y ella me miraba así desde el otro lado, como, y yo, ay, yo no puede ser, no puede ser. O sea, el Señor en serio. O sea, pero yo decía, pero ¿por qué esto así? Entonces, cuando al final del grupo yo me iba a hacer la loca para irme, y ella me dijo, no, inscríbase. Y yo, bueno, pues yo di el nombre, ¿no? Tomás Quiñones. Cuando yo le dije a ella, pero ¿y el permiso? Y me dijo, no, pues yo tenía 2 jefes en ese momento. Me dijo, no hay ningún problema, ya dieron el permiso para que te puedas ir de retiro. Y yo, no, no puede ser, yo es en o sea, serio. ya qué excusa más. Y yo, pero Permiso y retiro gratis ya. exacto, y yo decía, yo no puedo creerlo, no puede ser, no puede ser. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo algo me tengo que inventar. Bueno, entonces que a los días me llamaron que para ir a retiro. Y el Señor empezó a colocar muchas cosas en el corazón, o sea, muchas. Yo decía, Señor, pues no lo decía de esa manera, pero sí era como, pero que estoy sintiendo tan maluco, porque esto así, porque el vacío otra vez está volviendo al corazón, porque otra vez, cuando llegó el día, yo dije, bueno, voy a ir por allá. El día antes yo dije, voy a hablar con mi amiga, o sea, voy a hablar con esta misionera esposa del director, porque pues era la única con la que tenía como cierta confianza. Entonces yo la busqué y le dije yo, Pau, necesito hablar contigo, sentémonos, yo te explico muchas cosas porque creo que ustedes se van a pegar una estrellada conmigo horrible dentro del retiro. Entonces me senté, yo le dije, Pau, yo estoy en un proceso de transición, estoy haciendo eso, nos vimos, ella me dijo, claro, mi negra, ta. Cada vez que ella me decía mi negra era como taladro al corazón. ¡Pah! Qué O negro, qué sea, porque negro. ella me recordaba, ta, me claro. decía. Y entonces para Eres mí una era como, mujer, dice, eres es una que no es mujer. suficiente lo que estás viendo. O sea, estás viendo pues un hombre, trátame como un hombre. ¿Cierto? O sea, eso para mí era como que me desajustaba un poco. Entonces yo le decía a ella, yo, Pau, yo estoy en un proceso de transición, me inyecto hormonas hace tan, no tengo intención en mi corazón de dejarlo de hacer ni de cambiar, soy feliz como soy, todo. O sea, yo me impuse totalmente. Yo le dije, pero sí quiero que
como voy a ir al retiro, entonces no me pongas a dormir con nadie. Porque para mí va a ser incómodo, viéndome muy masculino, dormir con las mujeres. Claro. Pero también entiendo que tampoco me pondrán a dormir con los hombres porque biológicamente soy mujer. Entonces le dije, para mí eso es lo de menos, ni quiero ir allá a escandalizar a la gente, pues mejor dicho, ni nada. Entonces, si puedo dormir sola, te lo agradecería. Ella me dijo, de una, ya arreglamos eso. Mm, Con tal de que fuera al retiro, porque yo le dije, porque si no se puede, pues yo no voy a ningún lado. O sea, claro. total, ni ganas tengo de hacerlo. Le dije así. Total. Entonces ella fue como, está bien, yo ya arreglo todo. Cuando se llegó el día, ya llegaron todos los pero, y yo no quiero ir por allá, eso qué pereza, y las jefes todas lindas, no, nosotras vamos y te vamos a ir a llevar, y yo, ay, no puede ser. Ay, Ellas nos iban a quedar o sea, así. ajustada Y como sea, no, pero llega. y fueron y me llevaron, ¿no? Fueron y me llevaron allá a la casa y toda la cuestión. Cuando yo llego allá a la casa, todo el mundo, ay, bienvenido. ¿Esta gente qué? Esta gente toda feliz, yo toda, es que bienvenida al mejor fin de semana de tu vida. Yo, ay, qué pereza, yo qué aburrido. ¿A qué circo llegué? Es que fue el mejor fin de semana de tu vida. Yo, ¿qué es esto? Esta gente que atora sonriendo y que venga, le cojo la maleta. Yo no dejé mi maleta conmigo, que no, que. O sea, todo era como, esta gente, ¿qué le pasa? O sea, para mí fue algo como muy, muy fuerte. Entonces que la maleta y me llenaron la escarapela, que Karen Quiñones y yo, Ah, Se equivocaron. y yo, Dios mío, bendito. Entonces yo, bueno, me puse la escarapelita y me senté y yo dije, hasta en eso, o sea, hasta el último momento yo pensé en volarme, o sea, yo me voy. Yo me voy, que la ropa, que todo, ellos tendrán que responderme por mi maleta. Yo me voy. Oh. Pero las jefes nunca fueron. Se no. quedaron viviendo el retiro. No, ellas se quedaron conmigo allá hasta que se fue el bus. Ah, Ya. hasta que le tocaba era irse corriendo, camina. Más o menos así, o sea, entonces yo llegué todo y el Señor empezó a tocar desde el momento uno. O sea, todo esto Él me lo ha mostrado después de empezar mi vida espiritual. Y todo eso ha sido muy puntual en mostrármelo. Cuando pues, dicen como, bueno, a los buses, o sea, en mi negación, incluso hacer la fila para irme en el bus de las niñas. Entonces yo me monto al bus de las niñas, claramente, y sucede algo muy fuerte también, o sea, muy, muy fuerte. Yo hubiera podido salir corriendo y decir, esto es una grosería, una falta de respeto, me voy. Entonces, uno de los misioneros que quiero muchísimo hoy en día, que de hecho ese hombre 2 años después me pedía perdón por lo que hizo en ese momento, porque yo estaba haciendo la fila con las niñas, pero yo me veía todo menos como una niña. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi fila, él me coge en el brazo y me dice, hermano, esa no es su fila. ¿Usted para dónde va, hermano? ¿Cómo que en la fila de las niñas? No, esa no es su fila. Mientras él decía eso, yo lo volteé a mirar, o sea, yo lo volteé a mirar y yo, literal, hubo un impulso primario en mi ser que fue sacar la mano y vestir Métele un respeto. puño. Sí, o sea, hubo un impulso primario, pero yo solamente lo miré mi escarapela, la cogí, se la mostré. Vean, yo nunca había visto tanta vergüenza, Claro. tristeza, dolor en un misionero como en ese momento con él. Casi se tira al retiro. Literal, o sea, él se sentía el peor ser humano del mundo. Decía, perdóneme, qué pena, o sea, y yo solamente quería meterle una palmada y subir ese bus y irme. Cuando yo me subo al bus y me siento, nadie se sentó al lado mío. Dije, yo cuento hasta 3. O si no, me bajo y me voy. Corro y me voy. Bendito. Cuando iba ya a 3 a pararme, se sentó una misionera al lado mío. A bloquear la salida. Yo, Ya ibas en 3. sí, ya, o sea, yo ya estaba como así.
O sea, ya estaba ahí poniéndome en posición de levantarme de la silla cuando se sentó una misionera al lado. Y vuelve y me dice lo mismo, este va a ser el mejor fin de semana de tu vida, No, y yo, sí. Pero para no resumirles lo que pasó, bueno, para resumirles más bien lo que pasó y para no hacerle spoiler a la gente de los retiros, sí fue el mejor fin de semana de mi vida. Pero sí sucede algo demasiado especial en algo puntual y es en una de las actividades que me encuentro con el rostro con el que jamás, el rostro que no, que me había negado a ver. Y hay una parte puntual en la película de La Pasión donde viéndola mi corazón ya estaba demasiado desvanecido en él, o sea, ya era suficiente, o sea, yo decía no más con esto. Cuando él se cae, que va con la cruz, que María sale corriendo, ¿cierto? Sale Ujú. corriendo hacia él, que María lo recoge y le dice como hasta cuándo hijo, y él la mira y le dice, ves madre, yo hago nuevas todas las cosas. Yo no sé eso, yo no sé, y dirá la gente, no, eso se lo inventó, pero para mí ha sido el momento místico más grande que yo he tenido en mi vida y desde ahí mi vida se partió en dos, porque fue encontrarme con él, o sea, que yo estuviera ahí mirándolo, llagado, lastimado, doloroso, sufriente, mirándome a la cara y que no dijera madre, sino Karen, y me dijera, ves Karen, yo hago nuevas todas las cosas. Y ahí mi corazón ya no tuvo más nada. Qué Después de bello. ahí ya llanto, sanador. Yo dije, Señor, si tú quieres me vas a hacer nueva, vas a arrancar con todo. Yo digo que son gracias y gracias tumbativas de esas gracias que el Señor da en el momento y ya que si no aprovechas Qué belleza. Te las pierdes. difícilmente vuelvan a aparecer. Ujú. Pero en ese momento, ahí en ese momento yo le dije, Señor, y dime cómo hacerlo, pero yo renuncio a las hormonas en mi cuerpo, yo renuncio a todo lo que hay en mi ser, yo renuncio a todo lo que he hecho de mi vida hasta este momento, pero dime cómo hacerlo y hazme nueva de nuevo. Pero dime cómo hacerlo, dime cómo lo hago. Y yo le decía muy escuetamente, yo haga conmigo lo que le dé la gana, hágalo, pero era algo que salía del corazón. Y en esa oración de renuncia profunda, yo ponía mis manos en mi vientre, a nivel del vientre, y sentía unas manos, o sea, yo sentía otras manos calientes, otras manos Wow. muy calientes, pero era un calor inmensamente fuerte. Y ahí es donde sucede lo que yo llamo el milagro más palpable de mi conversión, o sea, fuera de haber vivido ese momento. Y es que yo ya les conté que yo me inyecté hormonas durante 7 años, ¿cierto? Ujú. Sí. Resulta que el cuerpo biológicamente hace como un almacén de hormonas. Entonces, por ejemplo, lo primero que se me fue mi periodo menstrual. Si yo quería volver otra vez a menstruar, tenía que esperar más o menos 2 años. 2 años, esperar a que el cuerpo primero se desintoxicara, botara todas las hormonas que tenía, todas esas cositas. Pero ahí es donde sucede el milagro del amor, ¿no? Y es que yo salgo de mi retiro espiritual y 3 días, igual como en la resurrección, a los 3 días vuelvo a menstruar. Ay, No no. puede ser. Qué belleza, Karen. Qué A los bello. 3 días. Y eso significó para ti muchísimo. Oh, pues era el devolverme el hecho de ser mujer, o Y sea, sentirlo tan cerquita. es la restauración, o sea, es todo, es mandarme que te hace mujer, tu Uy, menstruación, tu posibilidad de dar vida, tu posibilidad de gestar. Eso, o sea, eso, algo que puede ser como, no, eso es doloroso, algo que puede ser tan trivial, para mí se volvió como el signo más patente, o sea, literal, fueron 3 días, 3 días. Tres Y días estuve yo adentro, 3 días bastaron para que él resucitara, para que él se hiciera vivo, presente y mi vida de nuevo. Y desde ahí, o sea, ha sido
un hacer nuevas todas las cosas todos los días. ¿Y Y qué les pasó cuando saliste? ¿Cómo te veían porque yo creo que tu mamá, tu jefe, tus compañeros eran pendientes de ti cuando llegaras del retiro. llanto, eso fue llanto, ¿Tú qué les llanto. dijiste? Qué Porque o ellas ya belleza. les habían contado por ahí todo lo que había pasado. A ellos, nada, yo salí, lo primero que hice fue pedirle perdón a mi mamá, pedirle Ay, perdón a mi hermano, llamar a mi papá que ya estaba en Canadá y pedirle perdón con lágrimas en mis ojos, llamarme y decirle, papá, perdón, perdón. Mi papá solamente me decía, hija, yo quiero que usted y su hermano sean gente, sean muchachos de bien, que sean gente de bien. Es que me da yo me hasta imagino ese momento. nostalgia. Qué Nostalgia bendición. de nuevo, porque sentir de nuevo el corazón latir y arder, o sea, es saber que el Señor hace nuevas absolutamente todas las cosas Belleza. y después de ahí ya, o sea, ya no tuve más remedio, o sea, yo ya no tenía otra opción, es que ya lo había visto, o sea, Claro. ya lo había vivido, ya lo había experimentado en mí, ya el vacío se había ido, la tristeza se había ido, y estaba plena, o sea, era una felicidad que yo me desbordaba por todos lados. Yo decía, esto no puede ser posible, o sea, pero sí es posible. Y desde ahí Claro. se fue todo, o sea, yo salí cortando con absolutamente todo, cambié el número de celular, boté la SIM card, a nadie le avisé, nada, cerré redes sociales, cerré todo. Y yo dije, sí, Señor, y se lo digo todavía y muy escuetamente y suena como medio, pero yo le digo, Señor, sigue haciendo conmigo lo que se te dé la gana, o sea, hazlo, hazlo, hazlo totalmente, haz lo que tengo que hacer. Haz esto, lo hacemos, o sea, todo y Fue un cero cambio fiesta. radical. Dime, Fue radical el cambio. O sea, eso fue de una, total. Y con entonces fue todo. cero salidas, cero consumo, el cigarrillo y el gusto por el cigarrillo después de 15 años se fue. Todo, o sea, todo fue. Todo lo Y, cortó y, en ese retiro. Qué belleza. y fue, o sea, el Señor no se dejó ganar en generosidad. ¿Naciste de nuevo? El momento de mi confesión para mí fue el momento más sublime, pues dentro de todo, pues con decirles que caí me desmayé, o sea, fue como el golpe de gracia, así, Claro. nueva de nuevo, o sea, el Señor me rejuvenece en todo, o sea, mi alma estaba nueva, o sea, total, yo termino de confesarme y era un mareo, pero era una alegría profunda, era, no, eso es algo que, ¿Cómo te fue en ese momento especial que ocurre en el retiro? Aquel momento especial con la Virgen. María, ay, María tiene todo, pero sabes que a María la vine a ver o la vine a conocer, la vine a sentir más palpable en mi consagración. Ay, sí. Ahí. O sea, es como si ella me hubiera dicho, en ese retiro vas a ir a vivir literal la pasión y la Mm. resurrección y vas a amar a mi hijo y ya en la consagración me conocerás y te enseñaré, porque ella es la feminidad misma, ella es el ser mujer en esencia. Entonces, primero tenía que renunciar para después dejarme formar. Entonces, primero tenía que purificarme, sanarme, soltar todo lo que tenía para que ella empezara a caminar, para que ella Ay, empezara a mostrarme todo. Pero en Virgen. mi consagración María tiene todo que ver, absolutamente todo. Sí. Todo, aún con luchas, aún con cosas. María fue quien me dio las fuerzas de volverme a poner aretes otra vez. Ella fue la que me enseñó a ponerme sostén de nuevo, o sea, cosas tan básicas. Es que ustedes pueden poner semejante bobada. Hombre, Mm. hasta eso ya lo había perdido. Ujú. Eso, el ponerme aretes, el aplicarme brillo, el maquillarme de nuevo, el que mi cabello creciera, todo eso. Pero eso lo hice con María, o sea, María fue maestra literal dentro de mi consagración. Ella fue, no es más. Ella fue la que me enseñó otra vez en mis formas. Ella ha sido la que me ha devuelto la delicadeza, incluso en el hablar, aún teniendo una voz gruesa. O sea,
ha sido algo demasiadamente lindo, o sea, No, encontrar, qué hermosura. Karen, hay una encontrarla a cosa, ella ha sido increíble, aparte porque restauró todo, o sea, literal no les estoy mintiendo, yo realizo el acto de perdón con cada uno de mi casa y eso fue la locura. uy, qué belleza. O sea, mi hogar, la relación con mi hermano, de hecho hace poco, y yo lloraba contando esto porque pues mi hermano y yo tampoco hemos sido pues como cambamberos de, ay hermanito, no, pero nuestras muestras son muy puntuales, nuestro lenguaje del amor, ¿no? Entonces hace poco también estuve en un tema de terapias de conversión en el Congreso de la República en Bogotá, en una audiencia pública, pues hablando acerca de un montón de cosas porque quieren prohibir una cantidad de vainas que bendito Dios. Entonces mi hermano me envió un mensaje y me dijo como Mari, nosotros siempre les decimos como Mari o Mani o Mariche, bueno, cosas así. Entonces él llegó y me dijo, Mari, me siento muy orgulloso de usted, porque no es fácil hablar de los errores que uno ha cometido, menos en público, y reconocerlos. Y yo me siento muy orgulloso de usted. Qué Y yo bello dije, yo no, chao. Esa será la fuerza que necesitabas. hacer eso. Total, o sea, incluso en este punto, o sea, eso fue en diciembre, nada. Entonces hasta todavía el Señor sigue, después de 7 años, que es lo que llevo caminando en toda esta vida espiritual, el Señor no se ha dejado ganar en generosidad y siempre hay algo. La relación con mi papá no puede estar mejor en este punto de mi vida. De reconocer en él falencias que yo le ayudo y que él no ama porque no fue amado y que papá, acá está tu hija y nos amamos los dos y hablemos y compartamos y con mi mamá, o sea, todo es espectacular. No quiero decir pues que todos entonces danzamos por el jardín, no, como familia tenemos problemas y un montón, pero, pero se viven distinto. Total. Y María ha cumplido con todo, mamá se consagró después, fue a vivir retiro espiritual también, Ah, qué bonito. mamá se consagra, mi hermano se consagra, papá, estamos rezando fuertemente, rezamos para que encuentre pues eso así de frente, pero no, aquí estamos dándole al Señor y retribuyéndole lo que he aprendido gratis, lo que he recibido gratis hay que darlo gratis y a las almas hay que amarlas y aquí estoy y sí, Ay, por Karen, precioso. qué gracia del belleza. Señor, solo gracia y amor. No es más, ¿Cierto? dedicándome también a hablar fuerte, fuerte, desde la fundación, desde lo que hacemos, charlas, lo que sea, hablar de las mentiras de la ideología, desenmascararlos, a que la gente entienda, comprenda y aprenda de dónde viene esto, qué quieren hacer, por dónde se están yendo, todo con bases de investigación, o sea, porque esto se tiene que decir, es que esto no es un juego, esto no es un Claro. Total. juego y se están solapando todo. Entonces me he dedicado fuertemente ahora a ser activista, pero del amor. Ya no de ese lado, sino de este, desenmascarando todo lo que no es verdad, lo que es mentira. Y no solamente desde un plano espiritual, sino también desde la parte investigativa, desde la parte científica, desde todo lo que acarrea estas ideologías perversas que quieren meternos, imponernos ahora. Desde el Entonces, esa conocimiento. soy yo, esa es Karen, esa era la activista que reclutaba niñas, que también reparo el corazón del Señor, porque en un punto también llegué a decir, no, es que también tenés lo mismo que yo tuve, empieza a hormonizar mientras encontramos un psicólogo, un psiquiatra, porque lastimosamente las hormonas son de venta libre, no Ah, necesitas prescripción médica para empezarte a hormonizar. Entonces, y esto conlleva un montón de cosas.
Gracias a Dios el Señor me devuelve pues mi ser mujer y un montón de cosas, pero por el uso de las hormonas en mi cuerpo tengo falencias de salud, tuve una falla renal, estuve a un estadio de diálisis, tuve una subida de peso más o menos de 8 kilos en un mes por el desajuste hormonal en mi cuerpo, endometriosis, pues porque duré 7 años sin mi periodo menstrual, entonces Claro. eso genera unas hemorragias bastante fuertes. Debido a esta falla renal quedé hipertensa, soy una mujer hipertensa con 35 años. Desde hace ya bastante tiempito precisamente por eso, porque las hormonas sobrecargan el hígado y los riñones, que son los que depuran grandes cosas en el cuerpo, retención de líquidos, sin más ni más también el tema psicológico, para tristeza de muchos. Resulta que fue un mal diagnóstico porque yo nunca tuve disforia de género. Increíble. Eran rasgos depresivos profundos, con baja autoestima, que si hubiese sido tratado de manera distinta no hubiese tenido que hormonizarme durante 7 años. Y pues el rasgo más notable, que pues ustedes dirán como Karen, pero yo te escucho una voz totalmente femenina, ¿no? Les invito a que le pregunten a mi mamá cómo era mi voz, ¿cierto? Las personas que me conocían antes, entonces hay un daño irreversible en mis cuerdas vocales que al día de hoy no sabemos tampoco si suceda, igual yo lo veo como la marca de Dios en mi vida, el sello de Dios en mi vida. Y si Él me ha dado esta voz así fuerte es para que lo grite más fuerte, entonces Qué lindo. nada, en eso estamos, trabajándole a esto todos los días, amando profundamente todo, todos los días, mi conversión todos los días, mi espiritualidad todos los días, porque no solo se quedó ahí, esto toca trabajarle todos los días. Así Bueno, es. Las acechanzas llegan, las las dudas, pruebas. no mucho dudas, sino como qué más hacer por esto que se está metiendo, bueno, un sinfín de cosas y ahí estoy y puedo decirles que de verdad mmm, hay un problema inmensamente grande, ustedes no se alcanzan a imaginar, Alexiana, las personas que yo escucho. Las personas que me escriben, pues que han visto mi testimonio, que han sabido, los que me han llamado, los que me buscan por las redes, las mamás de hijos igual que están pasando por cosas así, solo les mando terapias de afirmación. No, Karen, que qué tan testimonio tan precioso, de verdad, hermoso, hermoso. Yo me emociono mucho cuando en los testimonios de verdad hablamos de ese momento de conversión, porque yo les digo mucho a las personas, vea, por curiosidad, váyase para un retiro, porque es que allá pasan cosas muy raras. O sea, es ese amor del Señor en pleno, con esas almitas, esos corazones rotos. Y mira, uno creería cómo en 2 o 3, 4 días, no sé cuánto duró tu retiro, Dios te levanta y Dios te hace nuevo. Entonces, Karen, ¿qué le podrías decir tú a las personas que en este momento estén confundidas o estén así sumidas en esa tristeza, en esa soledad que tú estabas a veces en tu cuarto, donde nadie sabía ni siquiera qué sentías? ¿Qué les dirías tú? Bueno, que hay una luz inmensamente grande y esa luz es Cristo. Independientemente, por ejemplo, este video lo pueden ver personas incluso no creyentes, también hay respuesta, también hay respuesta y si lo tuyo es hallar respuestas de la ciencia, también lo hay investigaciones y uno no comas entero, no comas entero, pero hay una salida más allá de una hormonización, por ejemplo en mi caso, hay una salida más allá de una terapia de afirmación, hay una salida más allá de un montón de situaciones que se te pueden presentar. Tú no tienes por qué, primero, pasar solo por esta situación y segundo, adecuarte a todo lo que te puedan estar ofreciendo. Hay una salida, pero si quieres darle una oportunidad a alguien, sería el momento perfecto para que le des la oportunidad a Dios. Esa es, Él es el único que es capaz de hacer nuevas absolutamente todas las cosas. Es mi versículo de conversión y es el versículo que me acompaña a todas partes. Yo hago nuevas todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Solo Él sabe. Solo Él sabe también. Aparte,
era necesario también quizás de que yo pasara por este tipo de situación, primero para mi radical conversión y segundo para ayudar a las almas, o sea, decirles se puede salir, por duro que lo veas, se puede intentar, solamente deja a Dios ser Dios en tu vida. Ujú. Karen, Qué tú dijiste belleza. algo muy bonito y era que desde que llegaste al retiro o ya en camino para el retiro tenías muy claro y tenías una convicción de que tú querías seguir el camino de seguir hormonizándote, de que tú tenías la convicción de seguir en este tema de ideología de género y que era una decisión tomada y que no era irreversible. Y solo bastó una mirada de amor del Señor. Y ahí Él hizo su obra y simplemente derrumbó todo aquello que uno piensa, o sea, esas seguridades que tenemos, que la seguridad está en Él. Y Él te regresó a lo que realmente hizo en ti una mujer. Sí, Entonces, me pareció muy él bonito eso. confirmó todo, por eso en el momento en que me volví a poner los aretes, lo hice frente a él de rodillas a un sagrario, porque solamente él me iba a dar la gracia de poderlo hacer. O si Ay, Qué qué belleza. belleza, Karen. Y te ves preciosa, déjame decirte que te ves preciosa. Muchas gracias por ese sí, por ese sí. Estoy segura que tu testimonio va a tocar muchas almas y que el Señor a través de esas historias, tú no sabes todo lo que hace. bendito sea el Señor. Ven. Por eso Entonces, uno es un siervo inútil, ¿no? Que el Señor se valga de la miseria de haber vivido para rescatar almas es solamente de Él. O sea, que Él se valga de tu testimonio, de tu vida pasada, de tus fracasos, de tus dolores, de tus llantos, de tus errores, de lo que le lastimaste para hacer nuevo todo, para levantar monumentos de gloria en uno. Es algo que uno ni siquiera tendría que ser merecedor. bueno, y ya los que Dios les permita disfrutar de este hermoso testimonio, ya saben que tienen una labor importante y es de compartir. Así que entonces te suscribes, activas la campanita, compartes este hermoso testimonio y le dejas un mensaje bien hermoso a Karen. Karen, un abracito muy grande, que Karen, Dios te Dios te bendiga. bendiga. Muchísimas gracias por compartir. A ustedes por la Un abrazo muy invitación. grande a todos. A todos muchas gracias. A Karen nuevamente Dios la bendiga. Y bueno, ya saben, a compartir esta historia tan hermosa. Dios los bendiga.